Amigos y hermanos, les bendecimos, les saludamos en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, si puede, a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, Evangelio de Mateo, capítulo 19, entre el versículo 16 y el versículo 23, por favor. Entre el 16 y el 23, ¿eh? Dice, a partir del verso 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén al Señor. Amén al Señor. Existe, amigos y hermanos, una tendencia, una debilidad, una inclinación en el mundo religioso a creer que Dios tiene predilección por cierto tipo de gentes y no por otros. Jesucristo algunas veces usó frases como cuando Juan el Bautista, desde la cárcel donde estaba, le envía a 2 discípulos a preguntar si él es el Cristo o hay que esperar a otro. El Señor Jesucristo le responde, díganle a Juan que a partir de mi predicación, bueno, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, los enfermos son sanados, y agrega, y a los pobres es predicado el Evangelio. También Jesucristo, cuando parte su ministerio en el Sermón de la Montaña de Mateo capítulo 5, una de las primeras cosas que el Señor dice es, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, ante frases como estas, religiosamente se ha dado en juzgar, en declarar que Dios no tendría así como apetencia por, o afecto o amor derechamente por los adinerados, por los ricos. Si el Espíritu del Señor me permite, yo quisiera en los minutos que acostumbramos a compartir aquí, yo quisiera mostrar cómo es que Dios no hace acepción de personas. Está escrito así, si es necesario lo refrendaremos en cosa de minutos. Dios no hace acepción de personas. Más aún, si la Escritura dice en el Salmo 24 que del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Si esa es una declaración de principios de Dios y nosotros somos sus hijos, ¿por qué tendría que estar mal que alguien que sea hijo de Dios adquiera un nivel de cierta riqueza temporal? Más aún, uno podría examinar las Escrituras y observar que hay hombres de los cuales Dios mismo dio un alto testimonio acerca de sus vidas.
¿Quién no recordaría, por ejemplo, la vida de Abraham? De quien el profeta Isaías dirá que Jehová le llamó su amigo. Y la Escritura dice que era riquísimo en todo tipo de animales, pero además en oro y en plata. ¿Quién no recordaría la experiencia de Job? De quien dice la Escritura que era el más rico de Oriente. Pero también dice que él, por boca de Jehová Dios, él era visto como un varón perfecto, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo definió de esa manera. ¿Quién no diría que el gran rey David fue inmensamente rico? Y que respecto de él el Señor declaró y nunca cambió aquello. Él declaró: he hallado un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué diríamos de Salomón? El hombre más rico de tan rico, de los más ricos de toda la historia, pero además el hombre más sabio de la historia. Y el Señor que le llamó, le dijo que él era su Jedidías. Eso es, amado por Dios. ¿Qué diríamos de Zaqueo, un publicano, un pecador, que en los tiempos de Jesucristo, según lo enseña Lucas capítulo 19, el Señor Jesucristo termina en su casa un día sentado a la mesa, y cuando el Señor estaba entregando la palabra, se levanta Zaqueo para decir: Señor, Señor, la mitad de mis bienes yo a partir de este momento doy a los pobres. Y si a alguno le he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Todo lo que le haya cobrado mal en exceso le haya robado. Y la respuesta de Jesucristo es: hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiero decirle que el problema no es el dinero, amigos y hermanos. El problema no es el dinero. Si usted observa en el texto que hemos leído en este tiempo, dice que un joven vino a Jesús a preguntarle por su salvación. Viene el joven para decirle: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¡Qué buena intención tenía! Y si uno sigue un poquito la narración, se va a dar cuenta de que no solo tenía buenas intenciones, sino tenía muy buena forma de vida. No dejemos pasar que el Señor le corrige en algo y le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay duda que el Señor conocía el corazón de este joven. Entonces no le dejó pasar esa aseveración que él hace. ¿Qué duda hay que Cristo, el Hijo de Dios, era un hombre bueno? Era el único hombre bueno. Cuando Jesucristo dice: ninguno es bueno en la tierra sino solo mi Padre que está en los cielos, sí, pero luego él va a decir: yo y el Padre uno somos. ¿Cuál es el punto? Que el Señor le está corrigiendo para que saque de su cabeza la idea, la posibilidad de que sin un proceso de redención algún hombre pueda ser bueno. Porque el principio de Dios estaba establecido: la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Luego que el Señor le corrige, inmediatamente le dice: bueno, mira, si guardas los mandamientos, entonces resuelves el tema. Solo guarda los mandamientos. Y el joven le dice: ¿cuáles, Señor? Y Jesucristo le hace una breve y rápida lista, una enunciación de los 6 mandamientos que allí en la palabra del Señor, puntualmente Éxodo capítulo 20, en la ley de Jehová a Israel, cuando son entregados los 10 mandamientos en tabla de piedra, los primeros 4 están dirigidos a Dios, la relación del hombre con Dios. Los últimos 6 es la relación del hombre con el prójimo. El Señor le nombra, le enumera estos últimos 6 mandamientos, diciéndole: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y el joven le dice, bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y pregunta, ¿qué más me falta? Esa pregunta hay que ligarla con aquel planteamiento que él partió haciendo cuando dice maestro bueno. Al parecer, lo digo de esta manera, al parecer, el joven se sabía bueno. Entonces partió calificando al Señor como bueno para que en ese nivel se pudiera desarrollar esta conversación. El Señor lo primero que dice es, oye, no hay ninguno bueno bajo el cielo, no hay nadie, solo mi Padre que está en los cielos. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué pasa con tu cumplimiento con la ley? ¿Y de qué ley me habla? ¿De qué mandamiento? El Señor se los indica y él le dice, pero Señor, todo esto yo lo he guardado ya. Y pregunta, ¿qué más me falta? O sea, ¿te das cuenta lo bien que estoy? Ese es el punto. ¿Qué más me falta? Verso 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Mire, si quieres ser perfecto. Anda, vende todo lo que tienes, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el hecho de vender sus bienes o regalar sus bienes a los pobres con el hecho de tener tesoro en los cielos o con el hecho de agradar a Dios para ser salvo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el Señor Jesucristo, aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 5, capítulo 6. Mateo capítulo 6, mire el versículo 24, por favor. Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros citamos en cosa de 3 minutos atrás la experiencia vivida por Zaqueo cuando el Señor le fue a ver a su casa. El Señor le entrega la palabra del reino de Dios. Viene el trato del Espíritu sobre Zaqueo, reconoce que Jesús es entonces el Cristo. Que Jesús es el Señor. Y Zaqueo se levanta y lo primero que dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y de la otra parte que me queda, ya voy a ser la mitad rico, nomás ya he perdido gran parte de mi riqueza, ya no soy tan importante, ya no soy tan rico. Sin embargo, de lo que me queda, estoy dispuesto a que todos los que hagan fila me vengan a reclamar que yo le cobré en exceso o que yo le cobré más de lo que correspondía, la diferencia yo se la voy a devolver cuadruplicado. Así dice Zaqueo. ¿Qué está haciendo Zaqueo? Para que el Señor responda, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sabe lo que hizo Zaqueo? Fue renunciar al antiguo señor que tenía. Zaqueo, por su trabajo, había conseguido mucha riqueza. Él era un publicano que cobraba impuestos a favor de los romanos contra los israelitas. Y ese trabajo le daba muchos ingresos, muchos. No había publicano pobre. Por lo tanto, su respaldo, dado que eran muy odiados, además los publicanos eran muy odiados por sus conciudadanos. Entonces no tenía amistades en cualquier parte, solo se relacionaban entre ellos. Por lo tanto, ¿cuál era el respaldo que tenía un publicano? ¿Cuál era el soporte? ¿Cuál era el solaz, el reposo que podía conseguir? Bueno, llegar a su casa y contar las riquezas que tenía, todo lo que estaba guardado en las bodegas, saber que tenía comida, que tenía bienes, que tenía una forma de inversión por mucho tiempo. Eso le provocaba
una fortaleza, la riqueza que tenía. Zaqueo lo primero que hace cuando el Señor le muestra el reino de Dios, lo primero que hace es renunciar a ese señorío que había sobre él, a ese gobierno que había sobre él. Y él dice, Señor, así lo dice a Jesús, él le dice, Señor, o sea, ya no es la señora riqueza, no, es el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Le dice, Señor, quiero decir que a partir de ahora mismo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor que tuve antes está desapareciendo. Ya no es mi Señor. Ahora tú eres mi Señor. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y de lo que quede, de la otra mitad entonces devolveré aumentado toda deuda que tenga con cualquier persona por un mal trabajo que yo hice. La respuesta de Jesucristo es, puesto que ya no tiene dos señores, puesto que desechó el Señor de la riqueza, pues bien, la salvación ha venido a esta casa. En el caso del joven, este joven rico que vino a hablar con el Señor, dice que cuando el Señor le dice, ya, muy bien, va a tener entonces irse a casa, tomar todos sus bienes, dárselo a los pobres, y después cuando no tenga riquezas materiales, o sea, no tenga aquel Señor, no tenga aquel respaldo, no se sienta feliz, seguro, porque tiene muchas cosas, cuando nada de aquello tenga, venga entonces y sígame. Y dice, y tendrá tesoro en el cielo. Tendrá tesoro en el cielo. La Escritura dice que el joven se fue triste, el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiero decir dos cosas antes de terminar. Lo primero, el Espíritu habla por el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, y el apóstol que está escribiendo a este pastor, Timoteo, le manda un recado específico a un grupo de hermanos que había allí en la congregación. Un recado específico. Y le dice, verso 17, le dice, 17, a los ricos de este siglo, manda. Por eso que sabemos que son ricos que se congregaban, que estaban en la iglesia, pues. Sino que autoridad va a tener Timoteo sobre esos ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. O sea, que las riquezas no sean su Señor. Esa es la figura, ¿ve? Las cuales, hablando de las riquezas, las cuales son inciertas, sino, ¿dónde deben poner su esperanza? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen testimonio para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Seguramente ustedes, como yo, sabemos que la vida eterna no se consigue a cambio de ninguna porción de dinero, a cambio de ninguna inversión, a cambio de ninguna tenencia de riquezas. No hay dinero en el mundo que pueda ayudar a un hombre a que se salve, que pueda ayudar a un hombre a que consiga la entrada al reino de los cielos. La entrada a los cielos es por un solo camino, por una sola puerta. Esa puerta es Cristo el Señor. Es en Él y por Él. En Él y por Él que todo hombre que cree en Él y le entrega su vida tiene salvación y tiene vida eterna. Entonces la gran pregunta antes de terminar es, ¿qué significa entonces? ¿Dios quiere o no quiere los ricos? ¿Dios acepta o no acepta que alguien tenga riquezas? Mire, si las riquezas no están guardadas en el corazón, si un hermano que ama al Señor, trabaja, el Señor le bendice, le va bien, tiene abundancia,
pero su corazón sigue perteneciendo como templo del Espíritu Santo del Señor. Si un hombre vive para honrar al Señor con su vida, con su forma, con sus actividades, si un hombre que ha tenido o que tenga muchas riquezas está constantemente cuidando, atendiendo que hay otro que tiene necesidad y que merece una ayuda y nunca la niega, si él es un hombre que reconoce a Dios en lo que tiene, no hay ninguna duda que Dios no hará, amigos, hermanos, Dios no hará diferencia con ninguno por los bienes que posean. Dios no es un Dios envidioso. Él no es que se moleste porque el otro tiene mucha riqueza. ¿Quién se va a comparar con él si es el dueño absolutamente de todo? Ahora, ¿qué debe hacer entonces un hijo de Dios? ¿Andar desesperado por conseguir riquezas? Permítame decirle que sí. Debe esforzarse por conseguir riqueza. Pero ¿sabe qué riqueza debe conseguir? Mire, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 18. En el 17 dijo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 18, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que existe riqueza en el reino de Dios para sus santos. Sí, pero es una riqueza que tiene que ver con la gloria que tendremos en Cristo y con Cristo cuando Él venga por su amada iglesia. Miren el capítulo 2, el versículo número 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un hijo de Dios puede ser rico, debe ser rico, pero rico en fe, rico en la gracia de Dios que se ha manifestado a través de Jesucristo, su Hijo, rico en cuanto a la herencia que nos espera en el reino de los cielos. Si luego de conseguido esto, el Señor le da sabiduría, le da gracia, capacidad y adquiere algunos bienes, pocos o muchos, bienes materiales, bueno, si aquellos nunca son su Dios, si aquellos nunca le ponen de rodilla, entonces si su corazón y vida le pertenece al Dios de los cielos, no hay ninguna duda que el Señor, el mismo Señor de los cielos, seguirá bendiciendo la vida de aquel hermano que tiene sobre todas las cosas al Señor sobre su vida. Amigo, hermano, a lo mejor tú que escuchas hoy, eres un hombre de riquezas, eres un hombre adinerado, con recursos. Dios te ama. Dios te ama por tu condición, porque tú, al igual que yo, somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Y la Escritura dice que el Señor vino precisamente a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Vino por ti el Señor, así como vino por mí. Por tanto, el dinero que nunca te podría ayudar a salvarte, nunca el dinero te va a dar salvación, nunca. Entonces lo que corresponde es que no tienes por qué tirar hoy día el dinero, no, pero sí toma tu alma, toma tu experiencia anterior, toma tu trayectoria y tráela a los pies de Cristo el Señor. Reconoce que con mucho dinero o poco dinero no has logrado paz, no has logrado bendición, no has logrado alegría, no has logrado esperanza para tu vida. Que a lo mejor muchas veces duermes mal pensando en la riqueza cuando tendrías que dormir bien pensando en Cristo el Señor. Ven, acércate, el Señor te ama, porque a ti también el Señor te desea salvar. Que Dios, el Señor, les bendiga.